Nunca pensé que sería tan difícil tomar y materializar la decisión de dejar y vender la camioneta aquí en Buenos Aires. Qué fuerte que ha sido encarar toda esta situación y todo lo que implica lidiar con cosas materiales y con la decisión en sí, ¿no?, del desapego. La verdad es que estamos muy apegados, obviamente no queremos, pero toca. Y bueno, ya es una decisión que ya habíamos tomado y veníamos dándole vuelta, pero es como que llegó el momento, ya estamos en Buenos Aires, ya no hay para patearla para más adelante, es ahora. Y si queremos convertirnos en malucos y recorrer todo el sur de Brasil y llegar a Torres, pues tenemos que hacerlo ya. Claro. Así que aquí un amigo nos dijo hace poco, no puedes ir con un tesoro a buscar otro tesoro. Así que vamos a dejar nuestro tesoro en Buenos Aires y a buscar un nuevo tesoro. Bienvenidos a una nueva aventura, compa. Mi nombre es Hermauri. Yo me voy a llamar Silúbatar y esto es el proyecto Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, 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 Killer Whale. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir? Para arriba. Ah, sí, Los dados están hechos mierda. sí. Ok, hay que cambiarle esa joda. Todo este juego No. que vos tenés acá. ¿Ves? Cuando girás, Ajá. esa cruceta tenés que cambiar. Ahora, vos lo que podés hacer acá es, en el peor de los casos, ahora podés ir, pero de última, se saca el cardán de acá, se saca de acá, lo sacás afuera, se repara y vos podés andar sin el cardán. Ah, entiendo, claro, la podría sacar. ¿Ves? Mira, ¿ves? ¿Ves? Acá, y reparar afuera de la cruceta y después lo volvés a poner. Novedades, pasaron cosas. Veníamos en la ruta y la cheguencita comenzó a hacer un ruido tremendo, comenzó a sonar taca, 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 muy fuerte. Y era como de una rolinera, yo pensé que era como una chapita que estaba pegando ahí, pero era como un tac, 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 tac. Ya la habíamos escuchado, pero Sí. no la habíamos hecho los locos, era la verdad. Y no sonaba tanto, pues, y bueno, dijimos, vamos a darle. Pero justo empezó a sonar mucho más duro cuando venimos por aquí por el acceso este yendo hacia Capital. Y justo ayer le había escrito a nuestro amigo Wally, que él tiene un taller aquí en Ituizangó, él es viajero, bueno, es amigo. Y dijimos, no, nada, vamos a parar un momento y que Wally nos diga si podemos seguir o no, porque me asusté. Fue muy fugaz, pues paramos y de una vez vimos en el mapa y estábamos re cerca de Ituzaingó. Fue como, bueno, vamos a aprovechar el desvío, le mandamos un mensajito y sin dudarlo nos recibió y bueno, la revisó. Yo estaba muy asustada porque a mí en un principio yo dije, ¿y si se le sale una rueda o algo? No sé, porque el sonido era muy fuerte. Claro, porque era el sonido como de una rueda o algo, pero al final es la cruceta del... Ay, ¿cómo fue que me dijo? La cruceta de la doble, es como que la que activa la doble marcha para el 4x4. El 4x4. Esas crucetas, pues con tanto uso, se dañaron y es algo reemplazable, fácil, tranquilo. Le echó aceite ahí, se le quitó el ruido y me dijo, bueno, nada, tranquilo, anda y cuando puedas hay que cambiar el cardán. Las crucetas del cardán. Bueno, nada, hay que cambiarle las crucetas, pero por ahora podemos seguir andando, todo tranqui, fue un sustito nada más. Bajamos y volvimos a subir. Ay, Dios, qué valioso que es poder contar con gente aquí en Buenos Aires. Ahora, de verdad que, bueno, el universo es tan sabio y perfecto, ¿verdad? Todo No, el y sonido gente se activó amiga ahí. que uno sabe que se mete y te va a decir la posta, pues. Exacto.
Así que bueno, ya con un nuevo respiro vamos a seguir viaje ahora sí a la ciudad de la furia. Estamos entrando para el acceso este de la ciudad de la furia porque vamos a Villa Devoto. Ay, Nuestro Dios. lugar en capital. Después de darle toda la vuelta a Buenos Aires, volvimos a Villa Devoto. Bueno, en realidad estamos como en la frontera entre Villa Devoto y Villa del Parque. Nosotros vivíamos por aquí, por la avenida Beiró, entre Beiró y Cuenca. Quienes están por aquí sabrán dónde es la ubicación. Pero bueno, andamos dando vueltas y es como ¡ay, volvimos! Pero para nosotros es como volver a casa. Sí, ¿verdad? Cuando llego a ver, ya estoy aquí en la casa. Porque vivimos mucho tiempo aquí, pero no, en mi casa es donde yo estoy. Exacto. Pero bueno, siempre tenemos como esa base, digamos, como Devoto. Toda la cantidad de veces que caminamos por aquí, cuando entrenábamos, trotábamos. Ahorita pasamos por la Juan B. Justo, cuando hacíamos bicicleta por aquí para entrenar también. Toda esta zona la caminábamos, la corríamos, la hacíamos en bici, todo. Esta zona nos encanta y nos sentimos seguros. Entonces vamos a dejar a Chagüencita por aquí y vamos a seguir haciendo cosas. Porque ahorita estuvimos en el centro y ya concretamos dos ventas buenas. Una muy importante, que fue la de los trajes de neopreno. Se los vendimos a un señor que está en Neuquén, que está por comenzar una escuela de buceo. Entonces le vino de lujo porque los trajes son de 5 milímetros y de 7. Entonces, joya. Ya vendimos los trajes. Los compré a súper buen precio. Ah, sí, bueno, los recontraliquidamos y aprovecho. Yo creo que entre la venta de esos dos no nos compramos ni uno de 2 milímetros, pero bueno, era importante cerrar como el ciclo de los trajes. Y lo otro fue mi reloj. Vendimos mi reloj, que fue el reloj que tuve, que Silubatar me regaló cuando salimos de Venezuela y viajábamos de mochileros. Ese fue mi relojito. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dos. Hay preguntado un montón por los handy y por otras cositas. Entonces, nada. Se sigue materializando la venta y mientras el llanto vamos a estar parando en la casa de mi hermano que está viviendo aquí en Buenos Aires. Entonces, bueno, muchos sentimientos encontrados, bueno, volver a la ciudad. En este proceso de transformación y bueno, se acerca el momento en el que... ¡Ay, Dios! En la recta final. Aquí, mírenla. Ay, ¿qué van a poner ahí, Silubatar? La placa de 100.000 y la de 1 millón de suscriptores. De Orca Viajera, ¿la van a poner aquí? La van a poner aquí mientras nosotros lleguemos a buscarla, pues, porque... Ah, sí, porque aquí los chicos son los que nos han hecho el aguante. Con un montón de cosas. A ellos los conocimos, ellos viven aquí, se entiende, en Villa Devoto. Tienen aquí su pollera, su super comercio. Son súper panas, ellos son una parejita de venezolanos, son lo más, están súper apenados. Yo soy argentino, ¿viste? Y estoy casado con una extranjera. Bueno, él ya sacó la nacionalidad, por eso lo dice. Estos panas se han hecho desde cero aquí, son lo más, son súper panas y han sido una súper contención, ¿sí o no, compa? Sí, una demostración siempre más de que en Argentina se puede. En Argentina se puede y estos panas lo están logrando. ¡Vamos arriba! Que sigan viviendo una vida maravillosa y nos vemos el próximo año, gente. De año en año venimos nosotros. Una vez al año venimos y los visitamos. Compa. Y los hermanos se vuelven a encontrar. Ya está. Ay, Dios, Mira. está gordito, gordo y durito. Está gordo y durito. Mira. Los hermanos
Ahora les presento a mi hermanito. Él es penoso, ay Dios, mi razón de volver a Buenos Aires, mi ancla todavía aquí en Buenos Aires. No vamos para Brasil, hermanito, ¿no? Vamos para hablar portugués, ¿sí? Es momento de emigrar, me lo llevo para Brasil. ¿Qué dicen esos brasileños? Comenzamos una nueva aventura este día desde un autobús, un bondi en Buenos Aires. Ciudad de la furia. No sé por qué le llaman la ciudad de la furia. Ahí sí como que no sabes, está la cantidad de cosas que pasan en esta ciudad. Sí, pero en comparación con otras capitales, esto es ahí tranquilo. Súper tranquilo. O sea, claro. ni Montevideo, la capital del Uruguay, que es el país de la tranquilidad, es tan tranqui como Buenos Aires. Tal cual, sí. Se podría decir. Estamos ahorita en colectivo porque estamos recorriendo la ciudad, haciendo varios trámites, haciendo algunas entregas y comprando algunas cositas. Así que bueno, vamos a vivirnos hoy la ciudad desde el transporte público. Que bueno, ahorita está casi que vacío porque es temprano. Habrá que ver esto en hora pico. Aquí los edificios, las construcciones, todo es súper bonito. Muy bonito esta ciudad, me encanta. Querido, nos vimos en el 2016 y los últimos años nos hemos estado cruzando todos los años. Todos los años hemos estado viniendo aquí al Obelisco en Capital Federal. Al Capital, la vida nos sigue trayendo a Buenos Aires. Miren, esta es como la parte principal así de la avenida 9 de Julio, que bueno, obviamente está el Obelisco, que es el monumento más importante, digamos. El más reconocido. Ícono de Buenos Aires. ¡Vamos, Buenos Aires! A lo largo del viaje hemos conocido a muchos argentinos que hablan de una forma negativa de la ciudad de Buenos Aires por todo el quilombo que representa el tráfico, la gente, el turismo, la movilidad y todo. Pero a nosotros en general... Bueno. Y entiendo, si yo fuese de Oberá, esto es una locura. Bueno, sí, pero tiene su flow, pues la ciudad tiene un flow demasiado de pinga muy bonito. A mí me gusta bastante la ciudad de Buenos Aires. La pasamos re bien aquí. Aquí fue donde nos hicimos, se nos abrieron puertas, oportunidades, un montón de cosas, pues. Entonces, más allá de lo que es la ciudad en términos de estética, digamos, de bonito, es las oportunidades también que se nos brindaron. Entonces, por eso también hay mucho lazo en la ciudad. Vivimos una linda etapa de nuestras vidas aquí. No como para repetir, pero vivimos una linda etapa. Yo no creo que volvería a vivir, pero me la disfruté en su momento. Y bueno, tiene algo de especial. Estuvimos en el 2016 y los últimos años hemos estado viniendo también. Cuando vivíamos aquí veníamos muy poco, pero últimamente por lo menos una vez al año venimos al Obelisco. Esta sería la avenida La Florida, que es como, digamos, uno de los centros más concurridos aquí, como de microcentros, valga la redundancia. Aquí en la ciudad hay muchos centros. Nos vinimos al barrio chino para comprar atún, hongo de melena de león,
que fue cuando vivíamos aquí en Buenos Aires, fue el único lugar donde lo conseguimos. Estamos en el barrio chino, en una casa que se llama Casa China, y venden un montón de cosas. Y bueno, hay bastantes cosas copadas aquí, entre ellos una gran variedad de hongos. Chun, 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 chun. Nosotros estamos llevando este, porque es bueno para el cerebro. Ahora vamos a comprar aquí y vamos a devolvernos hacia donde mi hermano. Esta historia continúa en casa de mi hermano. Estamos haciendo unas arepitas con pollo. ¡Pum, pum! Me encantó esta parrilla. Está demasiado buena. Súper copada. Quedan muy bonitas las arepas. ¿Y esas vecinas? ¿Ah? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Y dónde está la Sacha? Se fue la Sacha. A ver, ¿dónde está? Esta perrita me encanta. Despacito. Se parece muchísimo a Charol, mi cachorrita. Se la dejé a mi mamá, es de mi mamá en realidad, porque ella es la que la crió. Ay, qué linda. No. ¿La puedes ver? Sí. Bueno, ya tiene edición. La puedes ver, pero está ahí. ¿Qué es esto? Ay, mira. Ay, qué lindo. No las despegues, solo puedes verlas. Ay, que la quiero despegar. No. Despegar. No. Si alguna vez ven este tesoro por ahí dando vueltas en Buenos Aires, sepan que es mi hermanito. Ay, Dios. Va a ser hermoso cuando te digan, che, vos sos el pibe que sos hermano de la pibita esta de la horca. Ay, ¿no? Cuando te digan así. Digo yo, hola, mi nombre es Pedro. Continúa en Opendorp, en casa de nuestros amigos. Hoy estamos haciendo un compartir. Después de haber pasado varios días en Buenos Aires compartiendo con mi hermano, volvimos a Opendorp y estas criaturas se coparon con la idea de hacer un compartir para despedirnos nuevamente. Todos los años que venimos ellos nos hacen el aguante y hacemos un compartir. Y bueno, hoy está siendo súper bonito. Aquí el día ha estado espectacular. Ahorita recién es que no hay sol, pero en general el día ha estado súper bonito. No saben lo feliz que estoy de poder tener a toda esta gente en nuestras vidas. Son puras personas súper copadas que nos llenan de energía muy, muy bonita. Gracias a todos, chicos. Después se van a ver en este video. A la mayoría no le gustan las cámaras, pero aquí estamos. Gracias a todos por existir y por abrirnos un lugarcito en sus corazones. Y bueno, ella es Alfonsina. Primeros invitados dando la vuelta. Vinieron de zona sur. Guille, Nati y Alfon. ¡Vamos arriba! Son lo más. Desde el 2016 somos amigos. Y miren, no hay nada que nos separe. Ajá, y la magia continúa. Pam, pam. Seguimos en Opendorp. Hoy con novedades. Iluvatar, ¿qué estamos haciendo aquí en Opendorp? Estamos aquí transfiriendo un negocio que ya nosotros no podemos seguir andando y se lo estamos transfiriendo aquí a lo de Manu, que él sí va a saber venderlo y comercializarlo de una mejor manera que nosotros nos vamos para Brasil. ¡Ay, Dios! Y ya no podemos, pero entonces si quieren para cualquier artículo de pesca, aquí en lo de Manu, en Opendorp es el punto. Ay, tal cual, va a quedar con muchas cositas variadas, otras tantas que ya guardó, así que la magia continúa en Opendorp. Opendorp. Tremendo el poder de materialización que se viene haciendo. Miren, estamos aquí en un emprendimiento en Opendorp. Ay, me alegra muchísimo. El chico vio la publicación de todas las cosas que estábamos liquidando y decidió sumarlas a su tienda. Y me hace ilusión porque es un comercio que está comenzando desde hace un mes
y bueno, también le apostó a invertir en algo diferente, que es el paracord y bueno, otro montón de cosas. Así que la magia continúa ya en el último día en Buenos Aires, ya a punto de dejar a Chaguencita y volver a Misiones ahora. Esta aventura continúa en Luján, materializando una proyección. ¿Qué tal? Estamos conociendo a Juan. El compa se conecta a nuestras transmisiones en vivo y nos invitó a comer. Mira. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia que viniésemos bien? Sí, olvidate. Bonito venir a compartir. No se nos dio hacer el asado, que para quienes siguen la aventura saben que era un asado, lo que teníamos pendiente, pero vinimos y lo conocimos. Ya nosotras estamos en la recta final, así que toca seguir la aventura. Igual tienen que volver. Vamos a volver. Tenemos que volver. Lo que hicimos fue sellar ese encuentro, así que cuando volvamos a Buenos Aires volveremos también a Luján. Aquí están sus hijos que se echaron para allá. Uy, Dios. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo. Si nos escriben y nos dicen que vayamos y tenemos la posibilidad, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Y este SHC va a estar escondido aquí en la Plaza 1 de Mayo de Open Door, donde está el mástil de la bandera. Allí mismo lo va a guardar en la basecita. Ya les voy a mostrar dónde, lo que pasa es que no quiero decir muy duro porque hay mucha gente. Es una mariposita muy linda, muy hermosa. Saben que ahora se acabaron los huevitos y ahora vienen las maripositas. Hay muchas mariposas. Y esta es la primera que va a quedar aquí en la Argentina. Así que el que quiera, ya sabe. Va a estar ahí justo donde está el mástil, ya se lo vamos a mostrar. ¿Qué localidad? En Open Door, provincia de Buenos Aires. Ojo, SHC, semilla, huevo, crisálida. La posibilidad de que el arte surja, crezca y se manifieste. Recuerda traer tu obra de arte para que siempre haya un tesoro escondido allí para cada persona que quiera venir a buscarla. Vamos.